Querido oyente, ¿te has sentado alguna vez a hablar con tu abuela y preguntarle cómo era su vida cuando tenía tu edad? ¿Le has preguntado cuáles eran sus sueños, sus miedos o cómo ha cambiado el mundo desde entonces? A veces convivimos con ellas todos los días, pero no siempre conocemos todo lo que han vivido. Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast La vida de mi abuela desde que era mozuela, un espacio donde vamos a escuchar, aprender y descubrir las historias de nuestras abuelas, mujeres que han vivido épocas muy diferentes a la nuestra y que tienen mucho que enseñarnos. A través de sus recuerdos podremos ver cómo era la vida antes, cómo han cambiado las costumbres, la forma de vivir y las oportunidades de las mujeres con el paso del tiempo. Escuchar sus experiencias también nos permite valorar más el pasado y comprender mejor todo lo que tenemos hoy en día. Este podcast forma parte del proyecto Invisibility Vending Machine, cuyo objetivo es sacar a la luz lo que ha sido borrado. Hoy nuestras abuelas se quitan el sombrero como aquellas intelectuales y artistas de la generación del 27 para contarnos su verdad. Antes de empezar, vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. La abuela de Mateo y Nicolás, Lourdes Fernández. Hola. Y la abuela de Carmen y Pablo, Carmen Jiménez. Hola, buenos días. Tenemos que decir que durante esta conversación vamos a tutearnos para crear un ambiente más cercano y cómodo, si nos importa. Sin problema. Y ahora sí, comenzamos con nuestro podcast. Buenas, mi nombre es Cristóbal y junto con mi equipo de redacción, Carlota, Adrián e Ismael, hoy día les vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre vuestra tierna infancia. Bueno, para empezar, nos gustaría conocer un poco más vuestra vida cuando erais pequeñas, porque sé que tenéis muchos recuerdos y experiencias que nos encantaría escuchar. Si os parece bien, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre cómo era vuestra vida en esos años. Más o menos va a ser en un rango de edad de entre los 0 a 6 años para conocerlas más cuando ustedes eran pequeñas. Vamos a empezar con una pregunta introductoria, por ejemplo, con Lourdes, sobre cuándo naciste y dónde. Yo nací en Málaga, en el Hospital Carlos Haya. ¿Y Carmen? Yo nací en Motril y nací en mi casa, entonces en los pueblos era muy difícil nacer en un hospital. De Motril a Granada había 70 kilómetros, pero 70 kilómetros de unas curvas que se tardaban 3 horas en llegar. Entonces la gente nacíamos en nuestras casas, pero no solamente yo, sino incluso generaciones después de 10 y 12 años más joven que yo, seguían naciendo en sus casas porque no había hospital en Motril. Fíjate, la diferencia. Claro. Entonces, en ese tiempo, ¿tú dónde vivías? En Motril. Vale. Entonces, ¿y Carmen? O sea, ¿en Lourdes? Yo vivía en un barrio que justamente estaba detrás de Carlos Haya, que se llama Granja de Suárez, y era un barrio de gente obrera, de gente humilde. Vale. ¿Y recuerdan con quién vivíais durante ese tiempo? Yo, por ejemplo, viví con mi abuelo, mi padre, mi madre, mi abuelo paterno, y después mi abuelo paterno se fue con una tía mía, que se quedó viuda, y se vino mi abuela materna, y vivió con nosotros hasta que murió con 85 años. Nosotros vivíamos solamente mi hermano, mis padres y yo, pero en el piso de abajo vivía mi abuelo, y entonces la relación era siempre muy estrecha. Mi abuela subía todos los días que la peinara mi madre, era ella la que se encargaba de cuidarlo, y hasta el final, hasta que murieron, pues fue ella y mis tías las que los cuidaban. Vale. ¿Y en qué año sería eso? ¿El año de nacimiento? Sí. En el 58. Yo nací en el 58. Y yo en el 57, en diciembre. De la misma yo en enero del 58. Nos llevamos un mes. Sí. ¿Y recuerdan alguna anécdota de ese tiempo? Yo recuerdo las calles llenas de barro, de tierra. Es decir, el asfalto se incorpora a mi vida muchos años después. Las plazas y todo eso eran plazas de tierra, plazas de barro, y recuerdo tener que ir al colegio con silla y con una pizarra, que realmente de ahí viene la palabra pizarra, que eran pizarras, de verdad era piedra de pizarra, con unos pizarrines
que pintaba muy mal y así aprendí bueno, a leer y escribir con esas pizarras. Las pizarras estaban recubiertas de un trocito de madera para que no nos pincharan. Fíjate que siendo de la misma edad, yo estaba en un cole, hombre, un cole que tenía las mesas de madera, las sillas de madera, pero era un colegio como puede ser hoy, más antiguo, pero como hoy en día son los colegios. Los pueblos eran muy distintos a la capital y la distancia, aunque los kilómetros siguen siendo los mismos, se tardaba mucho en recorrer esas distancias. Hoy en día, el vivir en un pueblo a vivir en una ciudad no se distingue en nada. Pero antiguamente, estáis escuchando que somos de la misma edad, que nos llevamos un mes, y fíjate, ella dice que iba al cole con una pizarra y yo no. Y yo iba a un colegio que no tenía que llevar ni silla, ni mesa. Eran muy distintas esas vidas. Mucho, mucho. Sí. Y más en la casa, ¿existían algunas reglas o normas que tuviesen que seguir, por ejemplo? Bueno, de tan chica yo no recuerdo muchas normas y muchas reglas. Siempre recuerdo estar jugando con mis primos y con mi hermano. Pero, digamos, las reglas de separación de uno y otro las recuerdo ya de más mayor. Pero de chica siempre jugando. Y los veranos siempre en la playa. Y jugando en la calle. Y jugando en la calle, sí. Jugando en la tierra. Que hoy en día los niños en la calle no los podemos dejar, porque nos da miedo. Hay muchas cosas peligrosas. Bueno, y también existían al día de hoy existen diferentes tendencias al estilo de cronos o estampas, etcétera. ¿O recordáis alguno de esos estilos que os gustaría? Bueno, pues antes, en la época nuestra, la verdad es que los niños jugaban a unas cosas y las niñas a otras. No teníamos los mismos juegos, como puede ser hoy en día. Las niñas jugábamos a los cromos, o al piso, o al elástico, ¿no? Y los niños jugaban al trompo, a las canicas, cada uno una forma de, no sé, en tu pueblo. Sí, yo en el colegio sí jugaba las cosas de niñas, pero de mi edad en mi familia eran mis primos, entonces yo he jugado a las mismas cosas que jugaban los niños, a un clavo. Una de las distracciones mejores era un clavo muy largo donde lo tiraba en la tierra del barro y lo íbamos partiendo porque mis primos eran niños, entonces yo jugaba con ellos igual. En el colegio, que sí era exclusivamente femenino, pues sí jugaba más a las cosas, digamos, entre comillas, de niña. Yo en esa infancia, en esa edad, siempre iba mezclando la vida académica con la vida familiar. Bueno, nosotros ahora mismo vamos a dar paso a nuestros siguientes compañeros que van a hacer una serie de preguntas sobre ya cómo fue la vida en el colegio. Buenos días, mi nombre es Javier y junto con mi grupo, conformado por Hugo, Alejandro y Jorge, hemos redactado una serie de preguntas con el objetivo de conocer más sobre vuestra etapa escolar. Sabemos que en aquel entonces muchos alumnos vivían alejados de las escuelas. En aquel entonces era así la situación. ¿Era así en vuestro caso? Por ejemplo, Lourdes, ¿cómo era para ti en esa situación? Pues la verdad que a mí el colegio me cogía lejos de mi casa. Y entonces tenía que coger un autobús porque no teníamos transporte escolar, no existía. Después lo pusieron. Pero mi madre, os voy a contar lo que yo hacía. Mira qué buena era. Mi madre nos daba 5 pesetas para que nos fuéramos en el autobús de línea. Y mi hermano y yo, en vez de irnos en el autobús de línea, nos llegábamos al kiosco, nos comprábamos las chuches y con ese dinero nos comíamos nuestras chuches y nos íbamos andando. ¿Y en tu caso, Carmen? No, yo al vivir en un pueblo las distancias eran muy cortitas y el colegio lo tenía muy cerca.
lo tenía muy cerca, no sé, 100 metros, 150 metros, y bien, y además teníamos jornada de mañana y tarde, íbamos y veníamos sin problema. Lo que sí, desde muy pequeñito, desde antes que vosotros, empezábamos a ir solos al colegio. Ya ven Eso solos sí es del verdad. colegio. Vale, y esa dificultad, en tu caso, Lourdes, de tener el colegio a una larga distancia, junto con el resto de dificultades que había en aquella época, ¿hizo que tuvieseis que dejar la escuela antes de tiempo, como tuvieron que hacer muchos niños? No, en mi caso no. Bien. Yo no lo dejé. Yo no dejé, yo seguí hasta el final. Vale, ¿y qué estudiasteis? Pues yo hice hasta bachiller y después hice un parón porque no tenía claro lo que quería estudiar y me pegué un año sabático. Yo terminé bachillerato, yo tenía claro que mi pasión era la historia y hice historia. Y bueno, y después me dediqué a la enseñanza. Sabemos que en aquella época vivíamos en una sociedad bastante desigual. De hecho, el papel de la mujer estaba bastante invisibilizado. ¿Recordáis si aparecían figuras femeninas en los libros de texto, si se estudiaba sobre ellas? Yo no recuerdo, yo no he visto mujeres en los libros de texto. ¿Tú has visto alguna? No, la única Nada. mujer que aparecía para todo, yo estudié en un colegio religioso, era la Virgen. No, Como figura que servía para todo. claro. O sea, no estudiabais ninguna figura importante, nada. Nada. Y teníamos que rezar Bueno, por las mañanas. yo rezaba al principio de cada clase. Ahí está. O Y sea, yo también. la religión estaba bastante incluida dentro de, Sí, sí. dentro de vuestros estudios, ¿no? Yo rezaba al principio de cada clase y todos los días del curso a las 3:30, un rosario. Por la mañana, porque yo tenía clase por la mañana y por la tarde. Por la tarde. Antes había clases, digamos, partidas. Y el hecho de que no se conociese tanto sobre mujeres importantes o sobre mujeres que hiciesen cosas, ¿creéis que os afectó en vuestro deseo de intentar conseguir algo por vosotros mismas o llegar más lejos? O sea, llegar más lejos. Pues sí, claro. Es que la mujer en la época nuestra no tenía ningún papel importante en ningún sitio, vamos. Yo tenía claro, además recuerdo contárselo a mi madre, decírselo, que yo no quería dedicarme a las cosas de la casa. Yo quería salir fuera y trabajar fuera, pero eso lo recuerdo desde que me mandaba mi madre a hacer cosas. Yo decía, no quiero aprender porque no la voy a hacer después. Ahí va. Yo voy a estudiar para no hacerla. Esa rebelión y el por qué me vino, pues no lo sé, pero sí lo recuerdo que de negarme siempre, que después había que hacerlas, claro, hacer las cosas porque yo no quería aprenderlas. No quería aprenderlas porque no me iba a dedicar a eso. Sí, entiendo. Hoy en día en los institutos podemos ver que hay una cantidad bastante equilibrada entre profesores y profesoras. ¿En aquel entonces era igual o predominaba más un género que el otro? Bueno, yo creo que había más profesores que profesoras, ¿no? En mi colegio había más profesores que profesoras. Bueno, yo el tiempo que estuve en las monjas, solamente el profesor era el cura. El cura, y en el instituto, cuando ya pasé al instituto, había más hombres que mujeres. ¿Y cómo era vuestra relación con ellos? Porque hoy en día los alumnos tenemos una relación bastante cercana con los profesores, por así decirlo, y tenemos curiosidad por saber cómo era vuestra relación con ellos. Bueno, pues había que llevarle de don y de doña. Sí, había que tratarle con mucho respeto. ¿Y en tu caso, Bueno. Carmen, igual? Pues el papel de los curas que yo me acuerdo es un papel distinto, porque fue en las monjas precisamente el cura quien empezó a hablarnos de libertad, que tampoco entendíamos muy bien qué significaba. Es decir, y con el paso de los años y después conociendo un poco, entiendes que esos curas en los años 60 tienen el papel que cogen de levantar un poco, de cambio un poco de la religión, ¿no? Y después cuando pasó al instituto, la gente, los profesores del instituto, prácticamente todos eran muy jóvenes, casi nadie tenía 30 años. Entonces el papel era muy cercano porque ellos no lo hacían muy cercano y fue la gente que a una generación, por lo menos a mí y a los que estábamos, nos introduce en la lectura mi primer conocimiento de la generación del 27, de la generación del 98, eran libros que nos daban los profesores de la asignatura que fuera, pero ellos no se acercaban a nosotros a meternos en
en ese conocimiento. Entiendo. En aquella época, los profesores, bueno, y en general la disciplina estaba mucho más marcada en la sociedad que hoy en día. ¿Cómo eran los castigos? ¿Cómo regañaban? ¿Cómo era la situación? Bueno, pues yo además lo cuento con un castigo en el equivalente a vuestro cuarto de la ESO, entonces era sexto de bachillerato, hacíamos el viaje de estudio en el instituto, en un instituto público como este. El viaje de estudio fue a Madrid y iba el cura del instituto y la profesora que nos daba política. Política es una asignatura donde teníamos que aprender toda la ideología del franquismo, ¿no? Iban ellos dos. Eso, los dos profesores también lo habíamos tenido en Las Monjas. Y en Madrid, bueno, pues el cura nos llevó a una discoteca. Cuando volvimos, la profesora se chivó a la dirección y todos los alumnos que habíamos ido a la discoteca nos castigaron sin ejercicios espirituales, que posiblemente no sepáis lo que es, pero es estar encerrados reflexionando y pensando acerca de la religión en fin de semana. Ese fue el castigo que nos pusieron. Pero a nosotros en el instituto público, teníamos aulas de niños, aulas de niñas, escaleras de niños, escaleras de niñas. Ya los mayores, yo ya pertenecía al grupo de los mayores, en clase podíamos estar juntos, chicos y chicas, pero los chicos en unas filas y las chicas en otras. ¿Y eso estaba normalizado? Eso era lo normal. Eso era lo normal. Como te pillara el jefe de estudio subiendo, bajando a cualquiera, chicos, chicas, por las escaleras que no fuera la tuya, y lo de llamar a los padres ahora con sénica, eso se queda corto. Entonces era automático. Y era de lo peor que podíamos hacer. Y fue precisamente en el instituto los demás profesores, otros, un poco, entre comillas, para el momento raro, los que nos obligaban a entender que esa desigualdad no tenía sentido, que teníamos que luchar por utilizar todo lo mismo. Utilizamos patios distintos en los recreos y subíamos por filas distintas. Igual que yo, lo mismo. Por filas distintas. En eso claro. Coincidimos. Nosotros en el cole teníamos la clase de los niños y la clase de las niñas. Y fíjate, os voy a contar una anécdota que jamás en la vida se me puede olvidar. Mi hermano estaba en el mismo colegio donde estaba yo, ¿no? Él estaba en una clase, en la clase de los niños, y yo en la clase de las niñas. Y un día hizo una trastada porque era un tracto, y vino el profesor con toda la mala uva del mundo y lo trajo a mi mesa, lo puso en lo alto de mi mesa y con las reglas le dio de azote en el culo, que parece que lo estoy viviendo ahora mismo. Madre mía, los castigos de aquella época eran mucho más duros que los de ahora. Me gustaría preguntaros, ya para terminar, ¿cómo definiríais con una palabra vuestra educación en aquella época, vuestra etapa escolar? Hombre, la nuestra era dura, ¿eh? ¿Y tú, Carmen? Pues yo recuerdo la enseñanza como algo como ofrecía posibilidades de salir del pueblo, posibilidades. Entonces, para mí la enseñanza, a pesar de que podía ser dura, había momentos duros y de castigo, sí. Pesados, pues vamos a decirlo así, siempre pensaba que eso era por lo que tenía que pasar para salir para adelante. Muchas gracias por responder a las preguntas. Ahora damos paso a las preguntas sobre la adolescencia. Hola, buenas, soy Lucía y junto con mi grupo de redacción formado por Sara, Sofía y Carla os hemos preparado una serie de preguntas sobre cómo vivisteis vosotras la etapa de la adolescencia y me gustaría empezar preguntando pues qué recuerdo tenéis sobre ella y qué es lo que más disfrutasteis de esta etapa. Bueno, de la adolescencia recuerdo muchas discusiones en mi casa. Es decir, la mentalidad de mis padres pues era muy de acuerdo con la que en el momento y yo pues pedía otra serie de cosas que a vosotros ahora mismo os puede parecer muy ridículas, muy tontas, pero yo poder ir al cine de 8 a 10, que no,
poder salir, llegar a las 11 de la noche, poder hacer ese tipo de cosas que ahora resultan muy infantiles, pero para la época y para el momento y para el pueblo, pues eran importantes, eran revolucionarias. Y bueno, estar permanentemente discutiendo con ellos para pedir cosas y chantajeándolos, como hacemos todos a esa edad, con los estudios. Como yo me gustaba estudiar, iba muy bien con los estudios, pues utilizaba eso para poder hacer otro tipo de cosas. La verdad es que yo más o menos igual que ella. Tenía muchos problemas con mis padres porque ellos vivieron en una dictadura y yo era muy politiquilla y me gustaba mucho meterme en cosas que ellos no querían y por ahí la teníamos y yo a escondidas me iba a meeting y ellos se enteraban después y me la montaban y por ahí tuvimos, sí, por ahí sí que la tuvimos. ¿Habéis dicho anteriormente que teníais hermanos? Sí, yo tengo 2 hermanos menores, 2 niños. Y yo 1. Y claro, en esa edad, pues cuando empezáis pues a salir más con vuestras amigas, a querer ir a sitios sin vuestros padres, y supongo que pues os pondrían algún tipo de restricción. ¿Estas eran diferentes para vosotras que para vuestros hermanos? ¿Os permitían lo mismo? No nos permitía lo mismo, entre otras cosas. Para mi hermano fue todo mucho más fácil por ser hombre y porque yo había abierto el camino. Es decir, yo, como era la primera y era la peleona, claro, pues yo abrí el camino para muchas cosas. Para otras no, por ejemplo, para el hecho de tener moto. No, porque a mí no me llamaba la atención, eso ya lo tuvieron que pelear ellos. Pero para el horario, para hacer ciertas cosas, mientras vivíamos todos en Motril, para ellos fue todo mucho más fácil porque eran niños, estaba claro, y porque después, si lo había abierto yo ya el camino, que era mujer, a ellos les resultó más cómodo. Claro, igual que yo. Mi hermano era más pequeño y yo era la mayor y yo a las 10 de la noche, como ella, tenía que estar en casa. Si llegaba después, eso era un castigo. Eso es lo que había. Él tenía mucha más libertad que yo. Y bueno, otro tema que también tenemos ahora muy normalizado es, por ejemplo, el tema de la vestimenta, que bueno, nosotros los adolescentes en general tenemos la libertad de elegir cómo queremos vestirnos, qué tipo de estilo, cómo es la ropa. ¿Vosotras en ese aspecto os sentíais forzadas a vestir de cierta manera o vestíais como queríais? No, yo no tuve nunca problema. Además, fíjate, fui la pionera en mi barrio. Fui la primera en tener unos vaqueros. Eso, fíjate, antes no... un pantalón vaquero. y aparte de que yo tenía la suerte de que mi madre era modista, y la verdad que no, yo en ese aspecto no tenía problema ninguno. Yo durante el tiempo académico siempre iba de uniforme, tanto en las monjas como en el instituto público había uniforme. Pero es que había uniforme hasta para hacer gimnasia. Teníamos uniforme para el día a día y uniforme para hacer gimnasia. Y en el instituto era, igual que en las monjas, de obligatorio cumplimiento. Si no llevaba el uniforme como era, te echaban. Sí. Si no había más vuelta de hoja. Y después, pues, no, pero es que tampoco teníamos tanta ropa donde elegir como ahora. Entonces y más en un pueblo había sota, caballo y rey. Allí no había más posibilidades de elegir mucho. Íbamos como ahora, todos iguales, pero con menos posibilidad. Es decir, el cambio lo noto yo más cuando ya me voy a Granada a estudiar. No, yo también tuve uniforme también, en el cole y en el instituto. Es que antiguamente había uniforme en casi todos los colegios. Y bueno, una de vosotras ha dicho que no sabía muy bien que quería estudiar y decidisteis tener un año sabático. Fui yo. Y durante ese año, un proceso de incertidumbre, ¿no? De cambio, y ¿cómo lo afrontaste o qué hiciste durante ese año? ¿Qué estuviste haciendo durante ese tiempo y eso? Pues mira, yo ese año hice el servicio social, que tú lo harías también, sí, ¿no? También. Ahí va. Eso es como antiguamente los hombres hacían la mili,
pues las mujeres hacíamos el servicio social. Y yo pues lo hice en una guardería, porque a mí lo que me gustaba eran los niños pequeños. Entonces ahí, que el servicio social fue 6 meses, pues ahí decidí y estudié puricultura. Y a raíz de ahí, pues monté una guardería que la tuve 15 años. Una guardería mía, vamos. Y de lo que hoy todavía estoy arrepentida es de haberla dejado. Algo que también es típico empezar a hacer en estas edades, por ejemplo, pues fumar o ese tipo de cosas. ¿Eso está muy normalizado en vuestra época? Bueno, no. Yo fumaba con un carretero, no sé ella. Yo, bueno, ya sabéis lo que se hace en la adolescencia. Éramos un grupo de amigas. Cuando fuimos a Granada a examinarnos de selectividad, si nos salía bien, para celebrarlo empezamos a fumar. Además era lo moderno. Claro. Era lo moderno. Porque ya si lo hacíamos bien, íbamos a estudiar a Granada, íbamos a ser mayores, íbamos a ser independientes, pues qué más independencia que fumar. Que yo además fumaba negro y durante un tiempo fumaba bastante. Y yo también negro. Era lo más barato. Era lo más barato, claro. Buenas, yo soy Juan y estoy aquí con Genaro, Leire y Cristina, y nosotros nos hemos enfocado en la parte del casamiento y el cómo el matrimonio ha afectado vuestra vida. Pero antes me gustaría tratar unos temas que se han quedado un poco en el aire, y es, primero de todo, preguntaros por vuestra implicación política. ¿Qué hicisteis? Porque habéis comentado antes que os gustaba, que estabais en contra un poco de lo que es el régimen, ¿no? Y tal, y que os implicasteis de manera política yendo a mítines, etcétera. Me gustaría que contaseis un poco sobre ello. Pues yo te puedo decir que yo estaba estudiando sesión femenina, ¿te imaginas? Y por la noche me iba a pegar carteles del Partido Comunista. Pues eso es la noche y el día. Si me pillaban, me echaban. Lo que pasa es que tuve la suerte que salí bien parada. Bueno, pues mi implicación política empieza cuando me voy a Granada, que ya, la relación hay con otra gente con la que me relaciono, otra gente que empieza a contarme cosas, y además yo empiezo a estudiar la carrera el año que muere Franco, con lo cual la connotación estaba muy clara. Fueron unos años que para mí me parece preciosos como vivencia, porque te enseña, aprendí mucho de de aquella gente, pero eran efectivamente unos años de lucha donde se vivía en la calle peleando. Pues a lo mejor me sale un poquito la vena de maestra, pero a mí me cuesta trabajo entender que cuando dicen ciertos políticos que la democracia la trajo una persona o dos. La democracia la trajo en el año 75, 76, 77, que yo conozca antes también, gente que estaba en la calle peleando, gente que estaba en la calle que se jugaba su trabajo, su vida. Nosotras. Claro. Sí. Y yo todavía recuerdo el día que mataron a Caparrós, cómo sin redes sociales en Granada nos enteramos de la noticia, pues no sé, si os digo media hora, 3/4 de hora, 1 hora, y se vuelve a salir a la calle, como era cualquier cosa era motivo para salir a la calle y pelearla. Yo recuerdo todavía mucho miedo, pero estaba ahí, y los grises pegaban. Y subí escaleras para esconderte en una azotea, pues más de una vez y más de dos. O salí de la facultad con el carnet de identidad en los dientes porque salía entre filas de ametralladoras porque se había negado el decano de la facultad a que entraran los grises, pero la idea era entrar. Y se peleaba, en el mejor sentido de la palabra pelear, es decir, se luchaba por una serie de derechos que entonces creíamos que eran básicos, y que sigo creyendo que son básicos, pero que no teníamos. Las mujeres pues no teníamos ni siquiera, entre otras cosas, la mayoría de edad. Yo puedo votar la Constitución al 78 porque Suárez concede la mayoría de edad a los 18 años.
que porque la Constitución la reconoce. El franquismo no lo reconocía a los 21 años, la mayoría de edad. Y hubo mucha gente, yo fui, entre otras las que, imagino que ella también, si está en el PC, las que salimos a luchar por la Constitución, a pensar que eso nos traía un mundo mejor y que podíamos mejorar las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres. Y que era, yo recuerdo, ya entonces salí a luchar en contra de las violaciones, en contra de una serie de cosas, y había también eso que dice lucha, pero había un miedo ahí, porque la extrema derecha en Granada era muy fuerte. Y a veces había momentos en que no sabía si le temían más a los grises, que te podían dar la paliza, a veces controlar, o a esos señores que salían y te corrían y no sabías cómo podía acabar la cosa. Y eso... Y bueno, eso lo hemos vivido. Eso lo hemos vivido y entonces la democracia realmente la traemos la gente de a pie, que sale un día y sale otro, fundamentalmente la gente que era mayor que nosotros en ese momento tenemos 18 o 20 años, y que luchaban de verdad por conseguir, cuando se consigue el Estatuto de los Trabajadores, que bueno, después aquello fue un logro, estamos hablando de una jornada laboral de 40 horas semanales, que parece se consigue con eso, con mucha gente, muchos detenidos, mucha lucha, mucha historia, y bueno, y esos son los años, bueno, que yo lo recuerdo como un momento especial, bueno, que en un momento determinado también reconozco que aparco, porque a partir del 23F, que a mí me pilla trabajando en Marruecos, pero sí tengo papeles en mi casa que podían ser comprometidos, y ese compromiso era para mis padres, porque era donde estaban los papeles. Asumo que yo doy muchos pasos atrás, ¿no? Porque ya el compromiso, el problema no era para mí, sino era para otra gente. Pero que somos una generación, yo creo, que ha salido a la calle y ha peleado por todo lo que tenéis vosotros y tenemos nosotros. Y lo que no nos gustaría es que todo fuera marcha atrás, sino siempre marcha hacia adelante, ¿verdad? El día que mataron a Caparrós, pues a mí me cogió en la misma puerta de la Diputación, porque yo iba en la manifestación, claro. Pues no os podéis imaginar la que se lió en Málaga. Tú estabas en Granada, sí, pero nosotros estábamos en Málaga. Se lió una que yo estaba en la misma puerta de Diputación, que estaba antes a la entrada de calle Lario, estaba cerca de calle Lario. Y fuimos corriendo hasta el palo, porque allí daban palo, pero palo a diestro y siniestro. Y cuando ya nos vimos en el palo, ya ve que yo vivía en la parte contraria de Málaga, dijimos, bueno, ¿y cómo vamos ahora a volver? Ni autobús, y policía por todos lados. Y dijimos, bueno, pues vamos a ser valientes y vamos a echar para adelante. Cuando llegamos al centro, aquello era una guerra. Cristales rotos, policía, no había autobuses. Yo llegué a mi casa a las 9 de la noche, desde por la mañana que salí. Aquel día fue el día que se pedía la autonomía de Andalucía. Y a mí me cogió justo cuando el muchacho estaba colgando la bandera en la Diputación, la bandera de Andalucía, y yo estaba debajo, yo en medio de todo el tinglao. Pues a mí me dieron también. Yo no sé si tú pillaste, pero yo pillé. ¿Con qué? Muy, muy interesante. Ahora vamos a pasar a otro tema, si os parece bien, y es, imagino que ambas estáis casadas, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Antes del matrimonio, ¿llegasteis a tener algún noviazgo, un novio, algo? Yo sí. Varios. ¿Podríais contarnos sobre ello? Bueno, el más jovencito de adolescente en el instituto era, bueno, pues imaginaros cuando teníamos que estar pedir permiso para ir del cine de 8 a 10, pues ya me imaginas cómo era lo de platónico queda muy corto, queda mucho más. Así, después ya, bueno, pues cuando vas a Granada, conoces a otra gente, te relacionas de otra manera. Y bueno, con el paso del tiempo sí te das cuenta de que en ese momento le pides a la gente algo que por educación tampoco podía tener. Es que un concepto más de igualdad en la relación con los chicos, que bueno, que durante los años de carrera o la pareja así que tuve, no la tenía, pero es que eso era
que yo tampoco era consciente de lo que pedía. Yo sabía lo que pedía, pero no sabía ponerle nombre, ¿no?, a esa relación de una relación de igualdad, ¿no? Y se consigue después, o yo la consigo después ya de más mayor, ¿no? Y bien. Yo no tuve novio. Tenía muchos amigos, como se decía, muchos pretendientes, pero yo no estaba por la labor de muchos novios, la verdad. Yo estaba más por otras cosas. Muy bien. ¿Y cómo conocisteis al que iba a ser vuestro futuro marido? Pues mira, yo lo conocí porque mis padres hicieron una casa en Benajarafe, nos vinimos en verano a veranear, el primer verano que llegué a Benajarafe, y lo conocí al padre del Alfo. Yo lo conocí, era un compañero de instituto, así nos conocimos, y bueno, y desde entonces. Pues muy Hasta bien. ahora. Hasta ahora. Muy bien. ¿Con cuántos años os casasteis? Yo me caso con 27 años. Y yo con 25. Muy bien. Vuestra vida de casada, vosotras al estar solteras y ya teníais estudios, ¿no? Si no recuerdo mal, etcétera. Bien. ¿Cambió algo? Y trabajando. Claro. Y trabajando, ¿cambió algo lo que es vuestra vida como soltera a casada en el ámbito profesional, etcétera? No, yo, a mí la relación profesional, el hecho de estar casada, incluso ser madre, no afecta a mi vida profesional. Reconozco que he tenido la suerte de haber podido encontrar a alguien que me ha hecho, siempre equilibrar eso, y sí que mejoré, pues que comía mejor, porque como yo no cocino y él sí, como bastante mejor desde que estoy con él. Pero no me ha... No, nunca. Además lo he llevado siempre muy a gala. Es decir, el hecho de que, yo he sido madre, pero si he tenido que hacer algo, ha estado él, igual que yo, ¿no? Pues a mí sí me cambió, la verdad. A mí me cambió porque yo tenía una guardería, a mí me gustaba mucho mi trabajo. Yo era una enamorada de mi trabajo, pero cometí el fallo de hacer la casa en Benajarafe. Antes no había autovía, nos teníamos que comer unas caravanas enormes, y cuando Lourdes fue a entrar al colegio, pues nos planteamos de o dejar la guardería o vendemos la casa de Benajarafe. Y yo, tonta, porque hoy me lo digo y siempre lo he dicho, pues dejé mi trabajo y me fui a mi casa. Una pena. Pues sí. A día de hoy la gente comenta que se ha perdido un poco lo que es el romanticismo. ¿Creéis que es verdad o que nosotros los jóvenes hemos idealizado el pasado mediante películas, series, etcétera? Yo estoy más con lo segundo. ¿Sí? Sí. Muy Sí. bien. Y bueno, tú has dicho que me gustaría preguntar, porque siempre la mujer, sobre todo en antaño, se supone que era la que tenía que hacer las cosas de casa, ¿no? Los quehaceres del hogar, cuidar a los niños, limpiar, lavar, etcétera. ¿Debíais de compaginar el trabajo con los quehaceres del hogar vosotras solas o lo repartíais con vuestro marido? Yo lo he repartido siempre. Yo te puedo decir que incluso él se ha ocupado en algunas cosas más que yo. Yo recuerdo cuando nace mi primera hija, nace en Algeciras, y desde que estamos en la casa, quien bañaba a la peque era su padre, y mi madre se le llevaba a los demonios porque no entendía que un hombre hiciera el papel que hace una mujer. Y y yo a lo mejor estaba sentada en el sofá y lo hacía él, y la que estaba fatal era mi madre, porque claro, lo que pasó es que ya cuando lo vio en mi hermano, después de haberlo visto en mí, ya lo vio más natural. Pero yo aquella imagen de mi madre mosquear muchísimo porque su padre cumplía las funciones las mismas que cumple la madre, eso sí lo recuerdo. Yo la verdad que hasta que Lourdes entró al colegio estuve trabajando también, y también nos repartíamos la faena, claro. Es que eso de estar en la calle trabajando y ahora llega a la casa y había que repartir la faena, había que repartirla. Perfecto, pues muchísimas gracias por responder a estas preguntas.
Buenos días, soy Marta y estoy aquí acompañada de mi equipo de redacción, Sofía, Sonsoles y Aisha. Tengo entendido que ambas habéis tenido hijos, por lo que nuestra parte es la relativa a la crianza de ellos. Me gustaría comenzar preguntando, ¿cuántos hijos habéis tenido? Yo solamente una, la muestra. Yo 3. ¿Y a qué edad los tuvisteis? ¿Realmente os sentisteis preparadas cuando los tuvisteis? Yo lo tuve Yo me casé y a los 2 años, 27 años, tuve a Lourdes. La verdad que preparada, como que no sé, el miedo ese siempre se tiene, pero bueno, hay que tirar para adelante. Yo la mayor lo tuve con 30 años y entonces era una madre vieja. Ah, sí, Eso sí. Sobre todo vieja, éramos viejas. Con 30 años era una madre vieja. Yo la tuve en Algeciras, iba a educación maternal y del grupo, que estaríamos unas 20 y tantas en educación maternal, la más vieja de todas era yo. Y la única que era primeriza era yo. Las demás ya tenían 2 o 3 hijos. Es decir, que en aquella época, a los 30 años, ya éramos una madre vieja. La edad media de casarse era 22 años, Sí. 21, 22. ¿Y al sentiros así, al sentiros madres viejas, os habría gustado tenerlo antes? No, yo... se tiene hijos, yo creo, en un momento de irresponsabilidad, porque si se supiera lo que es, no se tendrían hijos. Pero sí tenía claro que, bueno, que cuando yo lo decidí era porque estaba con una persona con la que quería tener, mi vida económica estaba solucionada, tenía una estabilidad y me pareció el momento ideal para tenerlo. 6 meses antes de plantearme tener hijos, yo lo único que quería tener era perros. Es decir, que no fue una decisión excesivamente meditada, pero cuando lo decidí vi que era el momento y no, antes no. Yo igual tampoco. No añoraba de tener hijos antes, la verdad es que no. La tuve con la edad que lo tuve. Después no he tenido hijos porque no han venido, no porque no quisiera. A mí me hubiera gustado de tener más hijos, no los pude tener y solamente me quedé con una. Y como Carmen nos ha comentado, ella tuvo que nacer en su casa, a diferencia de Lourdes, que nació en el hospital. ¿Vosotros a vuestros hijos ambas los pudisteis tener en el hospital? Sí, la mayor en el hospital de Algeciras y las otras 2 aquí en el hospital de Vélez. Ah, mira. Yo a Lourdes la tuve en el materno infantil de Málaga. ¿Y durante el parto hubo alguna complicación? Pues sí hubo complicación con la mayor me dijeron en Algeciras, en el hospital de Algeciras, que la niña nacía muerta, no tenía latido. Y bueno, entre la preparación para hacerme la cesárea, porque venía muerta, nació y ya tiene unos cuantos años y está estupendamente. Pues yo sí tuve problemas a la hora del parto y me tuvieron que hacer una cesárea. Y las otras dos los tuve aquí y nada, para mí el trato y todo en el hospital de Vélez, magnífico. Y durante la crianza, pues ya habéis comentado ambas que dentro de vuestra casa había bastante igualdad entre el papel de vosotras y de vuestro marido. Pero, ¿nos podríais contar cómo era un día normal en vuestra casa criando vuestro hijo? Yo me levantaba la primera. No me importaba madrugar. Además, yo empezaba siempre las clases a primera hora. Yo me levantaba a la primera, desayunaba en soledad, que cuando sé madre, eso es un lujo. Desayunaba en soledad y mi primer cigarro me lo fumaba en soledad. Él era el que se ocupaba de las niñas, desde llevarlas a la guardería, al colegio, vestirlas, todo eso. El mundo laboral era toda la mañana. Yo he vivido muy cerca, he tenido la gran suerte de vivir muy cerca el instituto en Nerja, de donde vivía. Sin embargo, nunca he cruzado la calle. Consideraba que mi vida de madre empezaba a las 3 de la tarde y mi vida profesional acababa a las 3 de la tarde. Y después por la tarde, pues era dedicado a ella. Bueno, quizás yo me involucraba más en las cosas del instituto y él se involucraba más en la vida de la hija. Pero es que él se ocupaba muchísimo de la niña, entonces yo nunca he tenido la sensación
de que yo hacía todo por ellas. Tampoco he tenido la sensación de culpa que ahora existe, la culpa de la mujer porque no se ocupa de todo. Yo no tuve nunca sensación de culpa, consideré que hacía lo que hacía y lo hacía bien, y que bueno, que mi vida tenía que ser compartida con la otra persona. Claro, yo, por ejemplo, pues sí me ocupaba de ella porque yo era ama de casa ya. Y entonces yo me ocupaba de Lourdes, de la casa, y por las tardes de llevarla a las actividades extraescolares, que más bien era yo la que llevaba el peso de la niña y de la casa. O sea, que realmente dejaste de sentir que tenías que dejar de hacer, empezaste a sentir que tenías que dejar de hacer cosas que hacías en tu vida cotidiana, porque Carmen pues ya nos ha contado que ella, su vida profesional, por así decirlo, no lo dejó, pero tú sí en la guardería. ¿Cómo sentiste ambas? Pues yo ya te he dicho que muy mal. A mí me llamó ahora la atención la sensación de culpa que se la ha hecho sentir a las mujeres. Yo no la tuve. Y simplemente por intentar ser igual de profesional que un hombre. Es decir, eso es una de las cosas que de la sociedad de ahora me cuesta trabajo entender, y creo que es una manera de penalizar a la mujer. Que en la sociedad hay que la mujer se sienta culpable. Yo nunca me sentí culpable y en teoría había muchas cosas como madre perfecta que no hacía, porque lo hacía el padre, pero es que era también su función. O los abuelos también lo hacían. Yo, para sacarme mi espinita de esta espinita que yo tenía de haber dejado mi trabajo, Lourdes, cuando estaba estudiando, montó una empresa de actividades extraescolares y yo trabajé para mi hija. Bueno, nos habéis comentado que pues vuestra crianza pues fue, por así decirlo, hecha debido a que vuestros padres pues venían de una dictadura y tal, y fue diferente. ¿Y cuáles son pues las diferencias más notorias que encontrasteis entre la crianza que vosotros recibisteis y la que le disteis a vuestro hijo? Hombre, de la crianza que nosotros tuvimos a la que le hemos dado a nuestro hijo varía mucho, porque nosotros pasamos por una transición. Nosotros pasamos de una dictadura a una democracia, y eso vosotros no lo habéis vivido. Yo, la idea de libertad, a lo mejor piensas que demasiada, pero he sido en cuestión de horario y de esas cosas muy poco restrictiva con mi hija. Quizás porque fueron mucho conmigo. Yo recuerdo, y hasta el final, y nos reíamos, ¿no?, de que en la gran fiesta de final del instituto, para ir ya con toda la selectividad aprobada y con todo, me dejaron hasta las 12 de la noche. Es decir, ya fue. Entonces, eso sí es verdad que yo he notado. Y después, yo creo que hay una manera por lo menos yo lo he oído, no se le ha dicho muchas cosas, pero se le han enseñado con la actitud de muchas cosas, ¿no? Sí. Ya han visto que su padre pues ha hecho lo mismo, incluso muchas veces más que yo, ¿no? Y entonces no ha habido yo no le he dicho muchas cosas con intención de que las mujeres y el hombre somos iguales, ¿no?, sino que ellas la han visto en la casa. Claro. La han visto en la casa. Yo, por ejemplo, a Lourdes nunca le he tenido que poner horario de a qué hora tienes que llegar a la casa. Nunca. Ella sabía la edad que tenía y hasta dónde podía llegar. Muchas gracias por respondernos. Gracias a vosotras. Buenos días, Carmen. Buenos días, Lourdes. Mi nombre es África y junto a mis compañeros Claudia Camacho, Guillermo y Iago hemos redactado una serie de preguntas para conocer más la situación que vivían las mujeres durante la transición, una vez ya vivido una infancia, un casamiento y también una crianza de hijos. Para empezar, me gustaría saber si una vez criados vuestros hijos pasabais tiempo con vuestros maridos y de qué forma lo hacíais, un tiempo de ocio. Bueno, pues yo una vez que Lourdes se hizo grande, cogí como una depresión, porque era la única niña que tenía y yo estaba todo el día pendiente de ella y la llevaba aquí, la llevaba allí, y ahora ya la niña voló y yo me quedé sola. Entonces, mientras que ella estuvo en el colegio, yo estuve luchando mucho
con el AMPA del colegio, porque ella entró con 4 años y salió del colegio y yo estuve en todo momento en el AMPA. Y el padre estaba en la Asociación de Vecinos de Benajarafe. Y ahí ya, cuando ya terminé yo con el AMPA, pues dije, bueno, pues vamos a seguir. Y me metí en la Asociación de Mujeres. Y ahí empecé otra lucha. Y ahí entre la Asociación de Vecinos, en la Asociación de Mujeres, hacíamos muchas actividades. En fin, que yo, la verdad, el primer año que Lourdes ya voló, como que cogí un poquito de depresión y yo me dije, me tengo que buscar la vida. Y ya el segundo año me busqué más que lo que podía hacer. Porque, o como he dicho, me puse a trabajar con ella porque montó una empresa, estaba trabajando con ella y junto con ella trabajaba con la Asociación de Mujeres y la de Vecinos. Vale. He sido siempre muy luchadora, la verdad. He sido hasta pregonera del pueblo, fíjate. Bueno, en mi caso, como había 3, se van yendo poco a poco, pero yo tenía, bueno, sí que no sé si puede llamar ocupación, mis padres eran mayores, mi padre empieza a estar mal cuando mi hija mayor tiene 6 años. Y mi padre muere cuando mi hija tiene 17, es decir, que hay ahí una lucha constante, continua, para estar con ellos, cuidarlos, porque ellos vivían en Motril, iba y venía. Yo recuerdo de tener un móvil muy prontito, porque para estar localizada por ellos, porque mi padre estaba mal. Entonces, cuando coincido un poco cuando ya después, bueno, mi padre, después muere mi madre, y nos quedamos solos, lo que hay un periodo de relax de recuperación física, porque fue durante la infancia de ella, la enfermedad también de los dos y el estar pendiente y cuidado de los dos. Y bueno, y coincidió, como yo seguí trabajando, pues no noté nunca un vacío, sí una relación, sí, lógicamente mayor con mi pareja, y después coincide que mi jubilación con uno de los acontecimientos, bueno, pues es muy importante, que soy abuela. Y eso ya, digamos, llena muchísimo, ¿no? Es de las cosas mejores que me han pasado en la vida. Y entonces no me ha dado tiempo de sentir en ningún momento ningún vacío ni nada, ¿no? Bueno, pues me gustaría hacer más cosas, sí, pero bueno, es lo que hay y estoy muy contenta con esta situación. Ahora hacemos el papel de abuela. Claro. Ahora nos toca de que hay que llevar al niño al fútbol. Y ahí que hay estamos. que llevar al niño al conservatorio. ¿Y recordáis haber tenido algún espacio de ocio, bueno, tú, aparte de la Asociación de Mujeres, para vosotras mismas, fuera de las obligaciones del hogar, o también con vuestras amigas, vecinas y eso? Ah, claro, por supuesto. Yo el sábado voy con mis amigas al Teatro al Carmen. Yo no me pierdo un sarao. Yo ahora mismo estoy muy dedicada bueno, si me veis andar parece que no, pero sí, a toda la actividad física del mundo, a cuidarme. Que eso sí, yo creo que hay una generación que lo abandonamos, no es que lo abandonamos, es que no sabíamos que había que hacerlo, que era cuidarnos. Y bueno, lo incorporas tarde a tu vida, pero lo incorporas y entonces te sientes orgullosa de seguir cuidándote y estás haciéndolo. Sí, yo también voy a clase de pilates. También. Como habéis comentado antes, que vosotros teníais muy buena relación con vuestros maridos, ¿no? Había otras parejas que no tenían muy buena relación, pero vosotros pues sí la tuvisteis. ¿Cómo os afectaba el tener que pedir permiso a vuestro marido para realizar trámites básicos como abrir una cuenta, comprar bienes y eso? Yo nunca he tenido que pedir permiso. No. No, es que a nosotros ya no nos coge. Yo sí recuerdo de ir en el coche con mi padre, mi madre y mi hermano y decir mi padre, lo estaban contando, que yo no entendía lo que estaban diciendo, dice, ya podéis, le dice madre, ya te puedes comprar tú la lavadora sola. Y yo aquello me pareció, decir, ¿por qué? No, el último año antes de la muerte de Franco, cuando se nos permite a las mujeres poder hacer una cuenta, poder no tener que pedir permiso al hombre para nada. Y bueno,
Entonces lo hemos vivido ya de otra manera. Y bueno, Antes las mujeres se casaban y por obligación tenían que dejar el trabajo. Claro. Eso era matemático, vamos. Tú te casabas y el trabajo lo tenías que dejar. Claro. Antes, en la época nuestra ya no. Y bueno, por lo que sabemos, las dos trabajasteis fuera de casa, te fuiste a un pueblo, te fuiste a Granada un poco y luego te fuiste a Marruecos también, Sí, ¿no? sí. Al ir a un sitio nuevo a trabajar, ¿cómo se vivió, por ejemplo, en un pueblo nuevo? Sobre todo siendo un pueblo, el hecho de que una mujer trabajase, y bueno, en Marruecos también. Bueno, pues cuando yo me fui a Marruecos, me fui porque salió el trabajo. Fue una serie de casualidades muy largas de contar. Sale el trabajo en un centro público y me voy allí. Mi madre se queda sin voz. Estuvo sin voz 3 meses, del más rato. Porque claro, estamos hablando del año 80, Marruecos estaba mucho más lejos que ahora, porque los kilómetros eran los mismos, pero se tardaba muchísimo en llegar. Y yo acababa de cumplir 22 años y yo era tan inconsciente que dije, bueno, ¿y por qué no? Es decir, no pensé que aquello fuera nada. Y me fui allí y, bueno, sí, lo que recuerdo es que me llamaba mucho la atención que no podía salir de bares como en Granada. No olvidéis la edad. Es decir, pero sí hay una cosa que me llamaba también la atención, es decir, que me ha llamado la atención a posteriori, cuando después he vuelto a Marruecos. La diferencia de cómo estaba la mujer en España en los 80, en Marruecos y en España, no es la diferencia de ahora. Entonces, Marruecos, la actitud que había hacia la mujer en España el año 80 era mucho más cercana a la que había allí. Yo tenía alumnas que querían ser piloto de aviación, igual que tuve alumnas en mi tutoría de tercero de BUS, que es vuestro equivalente a segundo de bachillerato, que se tuvieron que salir porque las casaban obligatoriamente. Es decir, que se daban las dos cosas, ¿no? Pero había un movimiento político tremendo. Yo me entero del golpe de Estado, porque como buen alumno, aquellos seguían los plenos de las Cortes Españolas en directo como si fueran españolas. Ellos tenían una radio en clase, como todos hemos hecho cuando hemos sido alumnos, no la radio, pero me entendéis lo que os quiero decir. Y yo me entero del golpe del 23F en directo, porque lo están viviendo con ellos. Así que es una situación que no tiene nada que ver con la de ahora. También era el Instituto Español del Norte, donde estaba la clase alta del norte de Marruecos, la que allí se le daba clase, ¿no? Pero sí me ha llamado después, conforme he ido después a Marruecos, que la separación de la mujer, aquí estamos mucho mejor, vamos a poner, y allí no se ha cambiado tanto. No. Yo la primera vez que fui a Marruecos fue cuando ella estuvo en Melilla y cuando llegué a Marruecos me recordó a cuando nosotros éramos jóvenes. Sí, claro. Era más o menos, ¿verdad? Yo es que llego con 21 años y en el 80, entonces la separación no es tan fuerte. Ya, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Y así llegamos al final de la vida de mi abuela desde que era mozuela. Hoy hemos podido conocer recuerdos, experiencias y momentos que forman parte no solo de su vida, sino también de la historia que ha ido construyendo nuestro presente. Escuchar a nuestras abuelas nos ayuda a entender cómo han cambiado las cosas, a valorar más el pasado y a aprender de todo lo que han vivido, porque para no volver a cometer los errores es necesario tenerlos presente. Queremos recordar que este podcast forma parte del proyecto Invisibility Vending Machine, dando voz a historias que no deben quedar en el olvido, como hoy han hecho nuestras abuelas al compartir su memoria con nosotros. Queremos agradecer especialmente a las abuelas por haber venido, por compartir sus recuerdos y por hablarnos con tanta cercanía y sinceridad. Ha sido un placer poder escuchar sus historias y aprender de todo lo que han vivido. Antes de terminar, nos gustaría dejarles una última pregunta a nuestras abuelas. Si tuvieran que elegir un recuerdo, un objeto o una enseñanza de su juventud que represente su vida, ¿cuál sería? ¿Y qué mensaje les gustaría dejar a las nuevas generaciones para que no se olviden de todo lo que han vivido? A ver, yo particularmente, lo único que os aconsejo es que cuando tengáis la edad de ir a votar,
que lo tengáis muy claro y estéis muy bien informados de dónde va vuestro voto. Que hoy en día está la cosa un poquito, me voy a callar. Bueno, yo os deseo simplemente que algo muy sencillo, que os respetéis a vosotros mismos y que respetéis a las personas que están a vuestro alrededor. Las dos cosas parecen muy fáciles, pero creo que es muy difícil. Y ahora mismo estamos en una situación donde creo que ni nos respetamos ni sabemos respetar a los que hay alrededor. No porque se esté más alto sea mejor o persona, pero hay que saber qué lugar ocupa cada uno y qué lugar ocupamos nosotros. Respetaros y que os respeten y que respetéis. Bueno, y a ustedes, queridos oyentes, les dejamos una última idea. A veces, las mejores historias no están en los libros ni en Internet, sino en las personas que tenemos más cerca. Solo hace falta dedicarles un momento, sentarse y a escuchar. Hasta aquí nuestro podcast. Muchas gracias por escuchar, por acompañarnos y hasta la próxima.